Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a un dinosaurio de la medicina como soy yo, que llevo más de 40 años ya en esto. Entonces, intentaré ser lo más didáctico posible, porque la introducción mía es un tema de introducción, hablar de osteoporosis, sobre todo de prevención de fracturas. Voy a plantear unas cuantas cuestiones que probablemente unas resolveré y otras dejaré un poco abiertas porque se solapan con las otras charlas al final de la exposición, y a partir de ahí pues podéis preguntar lo que queráis, obviamente. Empezamos con una introducción al problema. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones que superan los 50 años van a tener una fractura, al menos una fractura por osteoporosis en su vida. Pensar que con el envejecimiento de la población, España es un país además de un muy buen nivel sanitario, tenemos entre los 50 años para arriba hasta los 80 y tantos un montón de años en el cual van a aparecer esa auténtica, se llama como una auténtica epidemia, ¿no?, las fracturas. Entonces, por eso el enfoque del problema es una población muy numerosa y además que va a ir con un crecimiento prácticamente exponencial con los años. En el año 2017 se supone que en España hubo, en un estudio que se hizo, más de 2 millones de mujeres tenían el diagnóstico de osteoporosis. En varones se diagnostica peor, probablemente porque los planes, que podemos hablar luego también de prevención o de rastreo en varones, se hacen con menos intensidad hoy por hoy que las mujeres, pero supera los 500.000. Por tanto, el riesgo de fracturas es alto. Estamos ante un problema muy numeroso y de interés médico y interés económico, por supuesto. Vamos a empezar por un caso clínico, porque nos vamos a plantear si estamos actuando correctamente a la hora de prevenir fracturas. Esta es una paciente mía de 56 años que tiene una artritis reumatoide, pero que está en remisión, o sea, no lleva ningún fármaco ni biológico ni metrotexato, pero que de cuando en cuando tiene algún pequeño brote que se trata con corticoides. Entonces, hace un mes aproximadamente, saliendo de su casa, lleva en bicicleta, tiene 56 años, se cayó, no fue una caída de bicicleta por un barranco, o sea, se cayó en la puerta de su casa porque se le cruzó a una niña a velocidad prácticamente cero, es decir, estaba subida a la bicicleta y se cayó. Como consecuencia del impacto, de bajo impacto, se rompen las 2 muñecas, como vamos a ver a continuación. Entonces, claro, revisamos el caso a ver si el tratamiento era correcto, si se podía haber hecho una prevención o no. En teoría llevaba un tratamiento de calcio con vitamina D prescrito, pero que no se lo tomaba de manera regular, se lo tomaba cuando se acordaba. Aquí entraremos también luego un poco en las campañas de las anticampañas. Por ejemplo, el tema que si hay que tomar el calcio y vitamina D de manera continuada o en verano se puede descansar. El caso es que no se lo estaba tomando y había tomado corticoides recientemente. Buscando la densitometría ósea, vemos, estas son las 2 muñecas, una fractura que una estuvo a punto de intervenirla, al final se ha tratado con tratamiento conservador. Al revisar su densitometría, que justamente está hecha en septiembre de este año, vemos como curiosamente en columna el T-score está en 0,44, luego lo haremos un poco, es decir, está bien, no tiene ni siquiera osteopenia. En cadera sí tiene un T-score de menos 0,64 y entonces, ¿cuál es la conclusión? Se debería haber hecho un FRAX. El FRAX es una herramienta de cálculo que luego vamos a definir muy bien, en el cual a través de un cuestionario muy sencillo, en apenas un par de minutos o minuto y medio, como veis ahí, sale una serie de factores de riesgo a través de los cuales llegamos a la conclusión de que aunque esta paciente tenga una densitometría ósea prácticamente normal, es de riesgo, porque tiene un 8,4, luego hablaremos de los sesgos o los límites más o menos de los cuales tratamos. No tendría riesgo de fractura de cadera, pero sí en teoría tendría riesgo de fractura, por ejemplo, como las que ha tenido, de cólex. Este FRAX está hecho a posteriori de la fractura, es decir, primera cuestión, y muy importante, ¿se identifica de manera correcta el riesgo de fractura? Mi contestación sería que no, que hoy por hoy se han mejorado los mecanismos para investigar,
Pero, por ejemplo, esta paciente yo pienso que se podía haber prevenido que se rompiera las dos muñecas. Y si se trata correctamente y preventivamente a los pacientes con riesgo de fractura. Mi contestación vuelve a ser no, aunque luego lo dejo abierto porque hay una charla al final del programa sobre eso. Pienso que se puede mejorar mucho. Es decir, es posible que tengamos una serie de estrategias a la mano que no estemos manejando de manera adecuada los especialistas, en este caso, y muchas fracturas que aparecen se podían haber evitado. Bueno, ¿qué define la OMS como osteoporosis? La osteoporosis es una definición, es meramente una definición matemática, se hace una densitometría y calculamos un T-score. Esto es tanto en columna lumbar, como en cuello femoral, como en cadera. Entonces decimos, si el T-score está por debajo de 2,5, osteoporosis. Entre 2,5 y 1, osteopenia. Además, pero esto es una comparación respecto a un pico de masa ósea poblacional. Es decir, no deja de ser un valor meramente estadístico. Muy interesante, efectivamente, como veremos a la hora de decidir qué tipo de pacientes queremos tratar y cuáles no queremos tratar. Pero lo que vengo aquí a cuestionar es que no debe ser el criterio único a la hora de evaluar un riesgo de fractura, porque hay un tanto por ciento elevado de pacientes con densitometrías óseas bajas o prácticamente normales que se fracturan. Entonces la densitometría no puede servirnos como criterio único y exclusivo a la hora de hacer un tratamiento preventivo de osteoporosis. Esta es la conclusión fundamental que quiero traer aquí. La Sociedad Española de Reumatología, la SER, hizo un consenso a través del año 2018, reunió una serie de expertos de diferentes hospitales y sacaron una serie de recomendaciones a la hora de definir y de tratar este problema. Entonces, lo que quiero que os quede claro es que no es solamente la osteoporosis no es que tenga una densitometría de menos 2,5, sino que es una enfermedad esquelética difusa en la cual se pierde la resistencia ósea y, por tanto, la consecuencia directa y dramática es la fractura. Entonces, la SER introduce criterios nuevos en el sentido de que habla de fractura por fragilidad, sería la ocasionada por un traumatismo de bajo impacto, estando de pie o sentado, estaría dentro de este concepto. En ese segundo punto entraría mi paciente posiblemente, es decir, un traumatismo de bajo impacto porque se ha caído de la bicicleta, no se ha caído por un barranco, se ha caído de la puerta de su casa. O es la típica fractura que tenéis vosotros mucho en primaria, el típico señor mayor, abuelito o abuelita, que se ha agachado a recoger la estufa y que tiene una fractura vertebral. Y a lo mejor tiene una densitometría pues, prácticamente normal. Y en tercer punto serían que las fracturas más frecuentes y relevantes aparecen en fémur proximal, en columna y también en antebrazo distal. Entonces, llamo la atención a eso porque la SER, la Asociación esta, define no solamente como osteoporosis el concepto del densitométrico del menos 2,5, sino que también entraría dentro de este grupo y por tanto serían susceptibles de tratamiento y de prevención de fracturas pacientes que han tenido una fractura por fragilidad independientemente de la densitometría, siempre que sea mujer posmenopáusica o varón mayor de 50 años. O, un segundo supuesto, fracturas en pacientes posmenopáusicas o en mayor de 50 años que tienen un T-score de menos 1,0, o sea que es osteopenia, pero que tienen una fragilidad capilar. Perdón, fragilidad vertebral, fragilidad ósea. Eso lo estoy metiendo así para introducir el concepto del FRAX y ver la importancia que tiene el realizarlo y realizarlo de una manera correcta. ¿Qué es el FRAX? Se puede manejar perfectamente en primaria, es decir, es simplemente una escala, una herramienta de cálculo que predice con una probabilidad alta de fractura a 10 años vista, independientemente de que el paciente se haya hecho densitometría o no. Pero lo correcto es tener las dos armas, pero el FRAX, es un cuestionario muy sencillo, como veis, donde se queda reflejado la edad del paciente. Hay otro índice que es el OsteoRIS en los países americanos, que simplemente calcula mucho más sencillo la edad y el peso del paciente. Entonces, contra más edad y contra menos peso, más riesgo de fractura, lógico. Pero este es el FRAX español, que por cierto, el FRAX, cada país tiene un poco su FRAX, que luego para leer un poco de la guerra de FRAXes. Entonces, este es el que está para el nuestro, vamos.
Como veis, se introduce la edad del paciente, si es hombre o mujer, el peso y la estatura. Muy importante si ha tenido una fractura previa, y también los antecedentes familiares, sobre todo de los padres. Y luego los factores de riesgo serían el tabaco, el alcohol, los corticoides. Si tiene una enfermedad tipo artritis reumatoide o enfermedad inflamatoria crónica, que va a ser, normalmente son pacientes que han tomado cortisona o que han llevado fármacos que pueden de alguna manera interferir. Si tiene una osteoporosis secundaria, algún tipo de problema. Si bebe alcohol, el alcohol se considera que a partir de 3, luego sacaremos las 3 cervezas, creo que son 3 quintos o un vasito de vino, ya se supone, es un poco, el sesgo es un poco bajo, pero bueno. Y si tiene densitometría, mejor, porque entonces se calcula con más exactitud. Entonces, ¿qué calcula el FRAX? La posibilidad de presentar una fractura, tanto de cadera, vertebral, húmero o antebrazo, en los siguientes 10 años. Si incluimos el dato de la densitometría, el diagnóstico es mucho más fiable, la previsión es mucho más fiable. Entonces, por eso lo aconsejable sería tener las dos pruebas, es decir, tanto la escala de FRAX como la densitometría. ¿Qué recomendación nos hace el panel de expertos de la SER? Nos dice que el paciente se considera como de alto riesgo si el umbral del FRAX supera el 10% y no se hace densitometría, o a partir del 7,5% con la densitometría ósea hecha. Es decir, que tenemos aquí un instrumento que nos va a clasificar pacientes de riesgo, pacientes que por lo tanto debemos de tratar. Para caderas, con un 3% es suficiente ya para considerarlo de riesgo. Y el FRAX, ¿qué crítica podemos hacer? Tiene sus limitaciones, es decir, vamos a ver. Por ejemplo, no considera la relación dosis-respuesta, no tiene en cuenta siempre la densitometría lumbar, sobre todo obvia el riesgo de refracturación, que es uno de los problemas que, como factor desencadenante de nuevas fracturas, no recoge las caídas. Por eso, si el paciente está tomando corticoides, no tiene ninguna implicación que debería repercutir la dosis del corticoide, el tiempo que lo ha tomado. Es decir, se puede criticar el FRAX, se puede poner pegas, pero yo pienso, como el consenso de expertos de la SER, que en un 80% llegaron a un acuerdo de que efectivamente es un instrumento que ha demostrado ser coste efectivo, es decir, que si se utiliza ahorramos fracturas, respecto al riesgo de fractura. Por tanto, consejo que a pesar de sus limitaciones se use. Aparte es muy sencillo y muy barato, eso también es uno de las... Bueno, y ahora voy a comentaros algunos trabajos que he publicado sobre el FRAX, que hice en otros países. Por ejemplo, Canis, que es uno de los... tiene más publicaciones en osteoporosis en el Reino Unido, aconseja el uso del FRAX y estima que la probabilidad de que los pacientes que se ha hecho el estudio FRAX, sobre todo los que se asocian a densitometría, el riesgo de fractura, el IRC, es menor. Es decir, calcula en torno a un 23 o un 46% de posibilidad de evitar esas fracturas. Por tanto, aconseja el uso del FRAX. Este trabajo es del año ya 2007 o 2008, si no recuerdo mal, pero sigue estando en vigor. Otro trabajo de González Silva, eso es un grupo español, catalán, que habla del FRAX y lo relaciona con otros marcadores en gente en población geriátrica. Es un estudio fundamentalmente de gente mayor, como veis ahí, y entonces correlaciona test de funcionamiento físico-cognitivo, el Bartel o el Minimental, y ve que los pacientes que tienen riesgo, o sea, el FRAX alto, y sobre todo combinando con estos índices, predice un riesgo de fractura de cadera a partir, dice que pone el top en el 3%, o sea, más de un 3% se deberían de tratar. Todo eso que os traigo bien un poco para reforzar la idea de que se debe utilizar el FRAX. Ese es un estudio costo-efectividad muy interesante de Martín Sánchez, también para hablar de la prevención primaria de la fragilidad, fractura de cadera. Aquí calculan las pelas del dinero, dice que se puede evitar, más o menos calculan 60.000 euros, más o menos una fractura de cadera evitada, y a través del trabajo clasifican a los pacientes en 3 grupos, los que son, digamos, de riesgo bajo,
que simplemente se hace un seguimiento, se les da calcio y vitamina D, los de riesgo medio y los de riesgo alto, que son los que aconsejan tratar con alendronato. Entonces, la demostración viene a ser que los pacientes que se ha hecho una prevención, el riesgo de fractura baja y sobre todo se ahorra dinero. Un poco más sobre lo mismo, esto sobre el FRIDES, que es un estudio en pacientes, en mujer española también de 40 y 90 años, con un seguimiento aproximadamente de 10 años, y entonces la conclusión que llega es que el FRAS lo mismo tiene una buena capacidad discriminatoria para detectar las fracturas por fragilidad, sobre todo para las fracturas de cadera, donde tiene más utilidad, donde tiene más... Y ya por último, uno de los temas que está ahora muy de moda, que son las pacientes que han tenido cáncer de mama, que llevan como tratamiento inhibidores de la aromatasa. Entonces, el trabajo de Heidi viene a decir que las pacientes que han iniciado tratamiento con alendronato o con bifosfonatos, fármacos que no voy a definir por no chafar a mi amigo el doctor Vila, que hablará luego de ellos posiblemente, pero que están totalmente en vigor todavía, a pesar de las posibles complicaciones gastrointestinales y tal, la incidencia en mortalidad, en metástasis ósea y sobre todo en fracturas es muy inferior a los pacientes que llevan un tratamiento preventivo con bifosfonato respecto a los que no lo llevan. Y aconseja también realizar el índice FRAX como mecanismo de cribaje. Bueno, ya por último vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo de fractura. También lo he extrapolado del consenso de la SER, y entonces clasifica el riesgo de fractura en dos grupos de factores. Uno sería los de riesgo elevado, que se consideran más de 2, y otro sería los de riesgo moderado. Los de riesgo elevado sería la edad, a partir de los 65, los pacientes delgaditos, los que tienen poca masa corporal, los que tienen antecedentes de fractura o bien personal por fragilidad o bien en su familia, sobre todo de la madre, y sobre todo los que están tomando corticoides, es decir, paciente asmático, paciente reumático. A partir de 5 miligramos día de prednisona, equivalente más de 3 meses, se considera ya de riesgo. Y aquellos que tienen tendencia a la caída, porque tienen un problema de fondo o que han tenido caídas en los últimos años. Y el segundo grupo de factores de riesgo sería los que llamamos riesgo moderado relativo, que estaría entre 1 y 2. Ahí entraríamos pues, los tóxicos, las fumadoras, fumadores, los bebedores de alcohol. Como veis, el nivel que se pone son 200 mililitros de cerveza, es la unidad, se considera más de 3, es decir, no llega a medio litro de cerveza, un poquito más. La copita de vino, 25 de licor. Eso es un tema muy discutible porque la asimilación del alcohol no es igual en todas las personas, depende mucho de muchos factores. Entonces, claro, pero hay que tener por lo menos, digamos que una perspectiva de unas cifras. Pacientes que están en menopausia precoz, sobre todo el caso del varón en los hipogonadismos. Pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, en los cuales normalmente sí que les hacemos la densitometría de manera... Yo pienso que los reumatólogos tenemos costumbre de pedir densitometrías a los pacientes crónicos que tienen una artropatía inflamatoria tipo psoriásica, pero no solamente nuestras enfermedades, sino también el hiperpara o los hepatópatas y los que tienen enfermedades de aparato digestivo tipo celiaquía, malabsorción o los trasplantados. Todos estos son susceptibles de fractura. Los fármacos, los inhibidores de la aromatasa, que yo lo he comentado, las hidantoínas, anticomiciales y también sobre todo los tratamientos hormonales en varones de privación androgénica, trastornos relacionados con la caída y con la visión, y por último enfermedades neurológicas y empleo de psicofármacos. Ahí entrarían todo tipo de déficit, desde la persona que tiene una hemiparesia porque tiene un ictus o que toma, sobre todo los que toman antidepresivos. Muy frecuente el abuelito o la abuelita que se levanta por la noche a hacer pis, no enciende la luz y como va medio dormido se cae y se rompe la cadera. Y con esto yo he abierto la perspectiva del caso, de lo que es del tema, de lo que es la osteoporosis, y dejo para el final 2 o 3 cuestiones que sería, si consideramos que se hace una prevención adecuada de fracturas, que yo considero que no, que en estos momentos se baja un poquito la guardia, luego podemos hablar del tema,
sería muy interesante lo que tampoco quiero meterme, que es el tema que viene luego Isabel, las unidades de fractura. Les puedo contar la experiencia de un hospital público, que era el de Sagunto, que era el mío, donde hace unos años se intentó hacer una unidad de fractura para captar los posibles clientes, entre comillas, o susceptibles de fracturas. Entonces, una reunión con los traumatólogos, hubo una sesión clínica, llegamos a unos acuerdos, vale, paciente con fractura, consulta, reumatología, tal. Se encargó una ATS que estaba contratada de llevar la unidad, entonces funcionó estupendamente hasta que, por circunstancias, causó baja y ya se fue a la porra la unidad. Pero funcionaba bien, es decir, paciente que ingresaba en la sala de trauma que tenía una fractura de cadera arterial, automáticamente llegaba la nota reumatología para que lo valoráramos. Entonces, si era una osteoporosis o fractura susceptible, se iniciaba el tratamiento. Conclusión, a favor de las unidades de fractura, si tenéis oportunidad, si existe oportunidad en los centros de montarla, yo pienso que es un arma muy interesante, que vamos a ahorrar muchas fracturas y sobre todo también mucho dinero a la seguridad social. Y el otro tema es si los pacientes están correctamente tratados o no, el tema de las campañas de publicidad y las alarmas, que también lo voy a dejar un poquito abierto. Yo pienso que existe un cierto alarmismo últimamente por efectos secundarios de los fármacos y que hay que informar bien porque yo lo que veo en consulta... Antonio, ya termino, perdón, medio minuto. Yo he visto 2 necrosis de mandíbula en mi vida profesional, que es muy larga, y en cambio he visto un montón de pacientes que se han refracturado por no si te parece podemos dejar eso por un tratamiento correcto. Luego hablamos.